La oración, según las enseñanzas del apóstol Pablo, constituye un pilar fundamental en la vida espiritual de los creyentes. En diversas de sus epístolas, como en su carta a los Efesios, Pablo subraya la importancia de orar en todo tiempo, no solo como una práctica ritual, sino como un diálogo íntimo con Dios que permite fortalecer la fe y el vínculo con el Espíritu Santo. Este acto de comunicación, lejos de ser un mero cumplimiento de deber, actúa como el puente que conecta a los creyentes con la fuente de su poder, revelando su naturaleza y propósitos en las distintas circunstancias de la vida diaria. Contextualmente, el apóstol Pablo escribió en un período donde la comunidad cristiana enfrentaba múltiples desafíos, incluyendo persecuciones y falsas doctrinas. En medio de estas tribulaciones, él animó a los fieles a permanecer firmes en la oración, reconociendo que este acto no solo era vital para su propia fortaleza espiritual, sino que también servía como un medio para interceder por otros. En su carta a los Romanos, por ejemplo, Pablo recuerda a los creyentes que el Espíritu intercede por ellos con gemidos indecibles, lo que resalta la eficacia y profundidad de la oración cuando es guiada por el Espíritu. La práctica de la oración en la vida cotidiana permite a los cristianos abrir su corazón a Dios, expresando no solo sus inquietudes y deseos, sino también agradecimientos y alabanzas. Esta entrega total, según el apóstol, no se limita a pedir, sino que invita a los creyentes a escuchar y discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Pablo enfatiza que la oración debe ir acompañada de acción de gracias, mostrando cómo esta actitud de gratitud transforma el enfoque del creyente, llevándolo a una postura de confianza y expectativa en las promesas divinas. Además, la oración en el Espíritu promueve una unidad y cohesión dentro de la comunidad de fe. A través de sus cartas, Pablo motiva a los cristianos a orar unos por otros, lo que no solo fomenta una atmósfera de amor y apoyo, sino que también alinea los corazones con los propósitos de Dios. En un mundo cada vez más dividido, la oración colectiva se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer la fe, promover la paz y cultivar la empatía entre los miembros del cuerpo de Cristo, como se ilustra en su carta a los Filipenses. Finalmente, el impacto de la oración en la vida espiritual de los creyentes es transformador. Pablo enseña que la oración no es solo un medio para buscar respuestas, sino que también moldea el carácter y las actitudes de quienes se involucran en ella. Al dedicarse a este acto sagrado, los creyentes son invadidos por una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que resuena aún en medio de las dificultades. Este mismo principio, que Pablo articuló con fervor, sigue siendo relevante hoy en día, instando a cada creyente a descubrir la profundidad de la oración y su poder para liberar nuevas dimensiones de gracia y fortaleza en su caminar diario. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, invita a los creyentes a orar en el Espíritu en todo momento. Efesios 6:18. ¿Pero qué significa realmente orar en el Espíritu? En el contexto del primer siglo, la oración no era solo una rutina o una mera comunicación con Dios. Era un acto profundamente espiritual que conectaba al creyente con la esencia divina. Orar en el Espíritu implica dejar que el mismo Espíritu Santo guíe y dirija nuestras peticiones, pensamientos y anhelos. Esto trasciende la simple formulación de palabras, llevándonos a un lugar de profunda comunión con Dios, donde nuestras oraciones se alinean con su voluntad. En la sociedad en la que vivía Pablo, los cristianos enfrentaban no solo persecuciones, sino también una cultura que valoraba las deificaciones de dioses falsos y prácticas paganas. Por lo tanto, orar en el Espíritu se convierte en un poderoso antídoto para las distracciones y tentaciones del mundo.
El apóstol subraya la importancia de ser fortalecidos en el espíritu, no solo para enfrentar adversidades, sino también para mantener una conexión vibrante con el Creador. Esta oración no es un acto aislado, se entrelaza con la vida comunitaria, la enseñanza y la admonición hacia los demás, recordando que el Espíritu Santo está en constante actividad dentro de la comunidad de creyentes. A medida que Pablo desarrolla su enseñanza, enfatiza que orar en el Espíritu es también un acto de fe. No se trata de una simple repetición de frases aprendidas, sino de una entrega plena a la misteriosa y potente obra del Espíritu en nuestras vidas. Esto implica abrirse a lo que el Espíritu puede hacer a través de uno, permitiendo que Él transforme no solo nuestras oraciones, sino también nuestras vidas enteras. Esta transformación se manifiesta en la capacidad de ver más allá de nuestras propias circunstancias y, en cambio, concentrarnos en lo que Dios está haciendo en el mundo a nuestro alrededor. Además, la práctica de orar en el Espíritu invita a los creyentes a vivir en la expectativa de que sus oraciones serán respondidas de manera sobrenatural. Esto no significa que siempre obtendremos lo que deseamos, sino que estamos abiertos a la manera en que Dios elige responder. Pablo entendía que la oración es un canal por el cual se libera el poder divino y al mismo tiempo es una manera de cultivar una relación más profunda con Dios. Cuando los creyentes se acercan a Él, guiados por el Espíritu, pueden experimentar una guía y dirección que trascienden la lógica humana, permitiéndoles vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, orar en el Espíritu no solo transforma la vida individual del creyente, sino que también tiene un impacto colectivo en la comunidad de fe. A medida que los cristianos se reúnen para orar de esta manera, experimentan una unidad que proviene de un enfoque compartido en la voluntad de Dios. Esa unión no se limita a la oración individual, sino que se convierte en un estandarte de fortaleza y esperanza para la Iglesia en su conjunto. El apóstol Pablo enseña que la oración en el Espíritu es un llamado a trascender las diferencias y a abrazar la misión común en Cristo, lo que provoca un poderoso avivamiento espiritual, marcando una diferencia tangible en la vida de cada creyente y en el entorno que les rodea. Antes de continuar a explorar cómo la oración en acción transforma nuestras vidas y comunidades, ¿qué tal si te unes a nosotros en esta caminata de fe? Inscríbete en nuestro canal y vamos juntos a descubrir la profundidad de la oración que el apóstol Pablo nos enseña, experimentando el poder del Espíritu en cada momento de nuestro día. El apóstol Pablo, en su enseñanza sobre la oración en el Espíritu, refuerza conceptos que trascienden su época y resuenan con poder en la actualidad. En su carta a los Efesios, Pablo exhortó a los creyentes a orar en todo tiempo en el Espíritu, Efesios 6:18, lo que pone de relieve la importancia de una conexión profunda y consciente con el Espíritu Santo en la vida de oración. Esta práctica no solo enriquece la experiencia espiritual personal, sino que también fortalece la comunidad de fe, al permitir que las oraciones sean guiadas por la voluntad divina. Esto se hace especialmente relevante en un mundo lleno de distracciones, donde la oración en el Espíritu se convierte en un refugio para el alma. En el contexto de las dificultades que enfrentaban las primeras comunidades, como la persecución y la incertidumbre, Pablo enfatizó que orar en el Espíritu es fundamental para equipar a los creyentes. En Romanos, el apóstol señaló que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos
8:26. Este principio revela que incluso en nuestras debilidades y momentos de duda no estamos solos. La intercesión del Espíritu Santo es un sostén que permite a cada persona expresar su vulnerabilidad y dependencia de Dios. Por tanto, el ejercicio de esta oración es una forma de profundizar en la relación personal con Dios, sabiendo que el mismo Espíritu actúa en favor nuestro. Desde una perspectiva teológica, el apóstol Pablo enseñó que la oración en el Espíritu es una manifestación de la vida cristiana auténtica. En la carta a los Gálatas, Pablo habló de la vida guiada por el Espíritu y sus frutos. Gálatas 5:22-23. Lo que indica que orar en el Espíritu implica un estilo de vida en constante sintonía con la naturaleza divina. Esto desafía a los creyentes a no solo orar en momentos de necesidad, sino a cultivar una vida de oración general que refleja la presencia activa del Espíritu en cada aspecto de sus vidas. La oración, entonces, se convierte en un acto continuo que fortalece el carácter y la misión del creyente en el mundo. Adicionalmente, Pablo destacó que la oración en el Espíritu no es solo una actividad individual, sino un componente vital para la comunidad de fe. En 1 Corintios, el apóstol abordó los dones espirituales, enfatizando que cada miembro del cuerpo de Cristo aporta algo único por medio del Espíritu. 1 Corintios 12. La oración en el Espíritu fomenta la unidad y la colaboración entre los creyentes, permitiendo que cada uno utilice sus dones para edificar al otro. De esta manera, las oraciones se convierten en un medio tanto para buscar la dirección de Dios como para fortalecer los lazos comunitarios. Finalmente, la práctica de orar en el Espíritu en la vida cotidiana de los cristianos invita a una reflexión profunda sobre cómo se puede llevar esta enseñanza al día a día. Con el creciente ruido y las distracciones que enfrentan hoy en día, tornar la oración en el Espíritu en un hábito puede ser un desafío, pero al hacerlo se abre la puerta a una vida transformada. Al meditar en las enseñanzas de Pablo sobre la oración, cada creyente puede descubrir cómo esta práctica no solo libera poder sobre su día, sino que también puede ser una fuente de consuelo y guía en el camino de la fe. Así, la oración en el Espíritu se convierte en un faro que ilumina el camino inquieto del creyente, guiándolo hacia una relación más profunda y enriquecedora con su Creador. El apóstol Pablo, en sus epístolas, frecuentemente destaca la importancia de discernir la voz del Espíritu Santo en la oración. Él enseñó que la oración no debe ser un mero conjunto de palabras, sino un diálogo profundo y espiritual. En Romanos, Pablo afirma que el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Romanos 8:26, trayendo a la luz la realidad de que estamos acompañados y asistidos por una presencia divina que nos guía y nos fortalece. Ese discernimiento no sucede solo en momentos de tranquilidad, sino en medio de los desafíos de la vida cotidiana de la comunidad cristiana primitiva, que enfrentaba persecuciones y tensiones culturales. Para discernir la voz del Espíritu en medio del clamor de nuestras preocupaciones diarias, es preciso cultivar un ambiente propicio a la escucha. Pablo destaca en Filipenses que debemos no andar ansiosos por cosa alguna. Filipenses 4:6. Una orientación válida tanto en el primer siglo como hoy. La práctica de la gratitud y de la oración continuamente, como Pablo sugiere, permite que el creyente sintonice su vida con lo que realmente importa. Esto involucra silenciar las distracciones externas e internas, ofreciendo un espacio donde el Espíritu puede comunicarse de manera clara y directa, mostrándonos que Él tiene un propósito y un plan que puede ser revelado en cada situación. Además, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la comunión con otros creyentes en este proceso.
En su carta a los Corintios, Pablo enseña que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen un papel y una función. Y es en la interdependencia que encontramos aún más claridad en la búsqueda de la voz del Espíritu. Al compartir nuestras oraciones y apoyarnos mutuamente en la búsqueda de las orientaciones divinas, aumentamos nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. Estar en comunidad nos permite recibir diferentes perspectivas y, muchas veces, la confirmación de lo que ya sentimos como un direccionamiento espiritual. Un aspecto crucial del discernimiento es la familiarización con las Escrituras. Pablo era un conocedor profundo de las Escrituras hebraicas, y muchos de sus enseñanzas reflejan esa base sólida. Él alienta a los cristianos a ser transformados por la renovación de su mente. Romanos 12:2, lo que implica estudiar y meditar en la palabra de Dios. A medida que se profundiza en los textos sagrados, el creyente se vuelve más capaz de reconocer la voz del Espíritu, que nunca contradice los principios bíblicos. Esta combinación de estudio de la palabra y oración crea una sinergia que facilita el discernimiento de los mensajes que vienen del Espíritu Santo. Finalmente, discernir la voz del Espíritu también implica confiar en la dirección que se recibe. Muchas veces, la orientación divina puede desafiar nuestras propias expectativas y planes. Pablo, durante su jornada misionera, a menudo tuvo que cambiar sus planes por causa de las direcciones que sentía que el Espíritu Santo le daba. Esta flexibilidad es vital. La disposición para seguir la orientación del Espíritu, incluso cuando va en contra de nuestra voluntad, es una demostración profunda de fe. El apóstol, al enfrentar prisiones y adversidades, ejemplifica que el verdadero poder en la oración está en someterse a la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu actúe en nuestras vidas de maneras que podemos no entender inicialmente, pero que siempre miran hacia el bien mayor. El apóstol Pablo, en sus cartas, frecuentemente enfatiza la importancia de la oración en la vida del cristiano. Él enseñó que la oración no es solo un ejercicio ritual, sino una forma de comunicación continua con Dios, que debe permear la rutina diaria. Integrar la oración en la vida cotidiana puede ser un desafío, especialmente en un mundo tan agitado. No obstante, al dedicar momentos específicos para la oración, los cristianos pueden conectar más profundamente con la voluntad divina. Por ejemplo, Pablo nos recuerda en la epístola a los Filipenses la oración como un camino hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento, indicando que cuando oramos abrimos espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. Una estrategia práctica propuesta por el apóstol Pablo es encontrar horarios específicos a lo largo del día para la oración. Pablo frecuentemente oraba en momentos de transición, como al comenzar el día o antes de las comidas. Establecer un tiempo fijo, ya sea por la mañana, a la hora del almuerzo o antes de dormir, ofrece un momento sagrado para reflexionar y dialogar con el Señor. Esta disciplina no solo crea un hábito, sino que ayuda a moldear la mentalidad del creyente, recordándole constantemente la presencia de Dios en cada aspecto de su vida. La práctica de orar antes de las comidas, por ejemplo, cumple la función de traer a la mente la gratitud y la dependencia de Dios, conforme Pablo exalta la acción de gracias en sus cartas. Otro enfoque recomendado por Pablo involucra la inclusión de la oración en momentos de necesidad emocional o espiritual. Muchas veces, la vida cotidiana trae desafíos inesperados que pueden generar ansiedad o desánimo. Pablo, al escribir a los Corintios sobre las tribulaciones enfrentadas, afirmó que las dificultades no deben apartarnos de la oración, sino que deben acercarnos a ella. Integrar la oración en momentos de estrés o duda permite que el creyente busque orientación y fuerza divina. Esta práctica no solo ayuda a aliviar la carga emocional,
sino que también reafirma la fe, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. El apóstol también sugiere que la oración debe ser comunitaria. Pablo, en sus cartas, frecuentemente menciona la importancia de la oración en comunidad, alentando a los creyentes a reunirse en oración, como se ve en sus instrucciones a los efesios sobre orar unos por otros. Crear un ambiente en el que la oración en conjunto ocurre puede ser una forma poderosa de edificación mutua y aliento espiritual. Participar en grupos de oración o círculos de fe puede proporcionar un soporte adicional, convirtiendo la oración en una práctica de colaboración y unidad. Cuando la comunidad se une en torno a la oración, los creyentes se fortalecen mutuamente, formando lazos que sustentan la fe. Por último, una estrategia esencial que Pablo modela es la oración espontánea, que surge naturalmente a lo largo del día. Esta forma de oración es un diálogo continuo con Dios que puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Pablo enseñó que debemos orar sin cesar, y esto implica mantener una actitud de oración que fluye naturalmente en las rutinas diarias. Orar mientras se camina, mientras se trabaja o cuidando de la familia son formas de mantener el corazón y la mente enfocados en Dios. Integrar esta práctica ayuda a los creyentes a ver cada momento como una oportunidad para conectarse con el Creador, permitiendo que la oración se convierta en una parte vital y vibrante de su experiencia espiritual. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza la importancia de la oración en el Espíritu y sus poderosos beneficios para la vida diaria de los creyentes. En Efesios, Pablo enseña que orar en el Espíritu debe ser una práctica constante, una conexión profunda y esencial con Dios, que se convierte en un alicerce para la vida espiritual. Esta forma de oración no es solo ritualística, sino que resulta de una comunión sincera con el Espíritu Santo, permitiendo que las palabras y los sentimientos emerjan de forma genuina. Al implementar este estilo de oración, los cristianos pueden experimentar una transformación radical en sus relaciones, decisiones y emociones, ya que se alinean con la voluntad divina. Además, orar en el Espíritu permite al creyente tener una percepción más clara de las realidades espirituales. Pablo, en sus epístolas, ya enfrentó comunidades que luchaban con dudas y cuestiones prácticas de fe. En Romanos, él incentiva a los fieles a ser guiados por el Espíritu, que intercede por ellos en sus debilidades. Este mismo principio se aplica hoy. Orar en comunión con el Espíritu Santo proporciona discernimiento y entendimiento en situaciones difíciles, ayudando a ver las cosas bajo una nueva perspectiva. De esta forma, es posible tomar decisiones que estén en línea con los propósitos de Dios, en vez de dejarse llevar por impulsos o presiones externas. El impacto de la oración en el Espíritu se extiende aún al área emocional del creyente. Muchas veces, las personas enfrentan ansiedades e incertidumbres que pueden oscurecer su paz interior. Pablo escribió en Filipenses que la oración debe ser acompañada de acción de gracias, presentando todas las preocupaciones a Dios. Este acto de entrega no solo calma el corazón, sino que también promueve un espacio para la acción del Espíritu Santo que trae consuelo y alivio. La regularidad en orar en esta dimensión fortalece la fe y ayuda a mantener la mente enfocada en las promesas de Dios, en lugar de las circunstancias desafiantes del día a día. Otro aspecto importante es que orar en el Espíritu estimula la unidad y la edificación comunitaria. Al dirigir sus oraciones al Espíritu Santo, Pablo recuerda que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen un papel esencial y que esta comunicación espiritual fortalece las relaciones entre los hermanos en la fe.
Inspirados por su orientación, los cristianos son alentados a orar unos por otros, uniendo sus voces en concordancia y buscando el bienestar colectivo. Esta práctica no solo enriquece la vida de la Iglesia, sino que también sirve como testimonio para el mundo a su alrededor, demostrando la fuerza y la autenticidad del amor cristiano. Por último, al integrar la oración en el Espíritu a la vida cotidiana, los fieles abren mano de sus limitaciones y se rinden a la acción transformadora de Dios. El apóstol Pablo desafió a los creyentes a no conformarse con este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Orar en el Espíritu se convierte entonces en una manera vital de abrazar esa renovación, permitiendo que la palabra de Dios penetre y moldee los pensamientos y comportamientos. Cada oración hecha en el Espíritu no solo clama por intervención divina, sino que crea un espacio donde la presencia de Dios puede manifestarse de manera real, trayendo vida, alegría y propósito a cada día. En varias de las epístolas del apóstol Pablo, el poder transformador de la oración en el Espíritu se convierte en un tema recurrente. En su carta a los Efesios, por ejemplo, Pablo exhorta a los creyentes a orar en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18. Este acto de orar no es simplemente una repetición de palabras, sino un diálogo profundo con Dios que puede cambiar la vida. Muchos han experimentado síntomas de ansiedad y desasosiego que parecen inquebrantables, que encuentran alivio al sumergirse en la oración en el Espíritu. Testimonios concretos revelan que estos momentos de conexión espiritual han proporcionado fortaleza para enfrentar los retos del día a día, resaltando el poder de la intercesión y del respaldo divino. Un ejemplo inspirador de testimonio es el de una mujer que, tras un oscuro periodo de pérdida y desilusión, se sintió inmensamente sola. Después de ser alentada por un amigo a dedicar tiempo a orar en el Espíritu, comenzó a sentir la presencia de Dios de manera tangible en su vida. Con cada oración sincera, su tristeza se transformó en paz y su pesimismo en esperanza. A través de esta experiencia, ella entendió que la oración en el Espíritu le permitía abrir su corazón y recibir la guía divina, así como la fortaleza para superar las adversidades que la rodeaban. Este proceso refleja las enseñanzas de Pablo, que invita a los cristianos a alimentarse del poder del Espíritu para llevar una vida transformada. En la epístola a los Romanos, Pablo menciona que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Este entendimiento da a los creyentes la certeza de que, incluso en los momentos donde no encontramos las palabras adecuadas, el Espíritu Santo está presente, ayudándonos en nuestra debilidad. A menudo, las historias de transformación a través de la oración en el Espíritu rompen barreras de dolor y tristeza y brindan a las personas una nueva perspectiva. Aquellos que se han atrevido a dejar que el Espíritu guíe su oración, descubren que pueden enfrentar situaciones que una vez parecieron insuperables, encontrando un sentido renovado de propósito y dirección espiritual. Además, la oración en el Espíritu no solo aporta paz y esperanza, sino que también se convierte en un catalizador de cambios tangibles en la vida de quienes practican esta disciplina. En muchas comunidades se han documentado cambios significativos en las relaciones familiares y en la vida comunitaria de los creyentes que han adoptado este enfoque. La conexión espiritual los ha llevado a una mayor comprensión y amor hacia los demás, así como un deseo genuino de servir y ayudar a aquellos que los rodean. Este aspecto de la oración en el Espíritu ilustra la verdad de que la efectividad de la oración no se mide solo por resultados inmediatos, sino también por el impacto duradero en la vida de los creyentes y en su entorno. Finalmente,
Es fundamental que los creyentes se comprometan a cultivar este estilo de oración en su vida diaria. La interacción constante con el Espíritu Santo a través de la oración no solo transforma sus vidas, sino que también les permite ser instrumentos de transformación en la vida de otras personas. Tal como enseñó Pablo, la oración en el Espíritu sitúa a los creyentes en un lugar de poder donde pueden clamar por sus propias necesidades y las de otros, confiando en que Dios está obrando en medio de sus situaciones. En el flujo de estos testimonios surge una invitación a todos, a abrir sus corazones a la dimensión espiritual de la oración, permitiendo que lo ordinario se convierta en algo extraordinario en sus vidas. La vida de oración puede ser un viaje complicado y el apóstol Pablo en sus cartas abordó varios obstáculos que pueden afectar nuestra conexión con lo divino. Uno de los desafíos más comunes es la distracción. En un mundo lleno de ruido y agitación, es fácil perderse en pensamientos sobre el trabajo, las responsabilidades diarias o incluso en preocupaciones sobre el futuro. La epístola a los Filipenses nos recuerda la importancia de presentar nuestras peticiones a Dios con oración y súplica. Pero, ¿cómo podemos hacerlo cuando nuestras mentes están tan dispersas? Pablo nos invita a encontrar momentos de tranquilidad y concentración, donde podamos realmente conectar con el Espíritu. Otro obstáculo significativo en nuestra vida de oración, mencionado por el apóstol Pablo, es la falta de fe y confianza. En la carta a los Hebreos se enfatiza que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando se nos presentan problemas importantes, muchas veces nos llenamos de dudas y temores que nos alejan de la oración efectiva. La historia de Pablo es un testimonio de perseverancia en medio de la adversidad. En sus cartas se puede percibir su inquebrantable confianza en la providencia divina. Esto nos enseña que, a pesar de nuestras dudas, debemos esforzarnos por mantener nuestra fe activa y en constante diálogo con el Espíritu. La complacencia es otro obstáculo que Pablo subraya en sus enseñanzas. En su carta a los Romanos se habla de la necesidad de renovar nuestra mente y de no conformarnos a este mundo. Muchas veces podemos caer en la trampa de una rutina de oración vacía, donde simplemente repetimos palabras sin sentirlas con el corazón. Este punto es crucial porque la sinceridad en la oración es fundamental para que nuestras conversaciones con Dios sean significativas. Pablo nos instruye a ser proactivos en buscar una conexión auténtica, lo que implica un esfuerzo consciente para abrir nuestros corazones a Dios de manera real y sin reservas. También, la falta de conocimiento de la palabra de Dios puede obstaculizar nuestra vida de oración. Pablo, en su epístola a los Efesios, nos recuerda que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es fundamental en nuestra lucha espiritual. Sin una comprensión adecuada de las Escrituras, nuestras oraciones pueden carecer de dirección y poder. Es necesario estudiar y meditar en la Escritura para que nuestras peticiones sean alineadas con la voluntad divina. Al hacerlo, permitimos que el Espíritu Santo guíe no solo nuestras oraciones, sino también nuestro diario vivir. Finalmente, el desánimo puede ser un impedimento poderoso en nuestra vida de oración. Muchos de nuestros contemporáneos enfrentan situaciones que parecen insuperables y terminan sintiéndose solos en sus batallas. En sus cartas, Pablo frecuentemente hablaba sobre la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo. Nuestro camino de fe no es uno que debamos recorrer en solitario. Al compartir nuestras luchas con otros y orar en comunidad, encontramos fuerza y ánimo para seguir adelante. La enseñanza de Pablo sobre la unidad en el cuerpo de Cristo nos recuerda que no estamos solos y que juntos, en oración, podemos liberar poder sobre nuestro día. El apóstol Pablo, en sus cartas,
Frecuentemente resaltó la importancia de la oración como una arma poderosa en la vida del cristiano. Él escribió a la comunidad de Efesios, orientándolos a orar en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18. Comprender cómo liberar el poder de la oración en nuestro día a día puede transformar radicalmente nuestras experiencias y desafíos. Pablo nos enseña que la oración no es solo un ritual, sino una comunicación viva y dinámica con Dios. Para que la oración fluya naturalmente y potencialice nuestro cotidiano, es esencial seguir algunos pasos prácticos que pueden ser fácilmente integrados a la rutina. En primer lugar, es vital crear un ambiente propicio para la oración. Esto puede ser hecho designando un espacio específico en casa que transmita paz y tranquilidad. Pablo, al escribir a los filipenses, expresó la importancia de no estar ansiosos, sino de presentar a Dios nuestras voluntades en oración. Filipenses 4:6. Al crear este espacio, el creyente se coloca en una posición de recepción, abierto a la presencia de Dios. Este pequeño gesto permite que la oración se convierta en un momento de intimidad y conexión. En segundo lugar, es recomendable establecer una rutina de oración. El apóstol Pablo no solo oraba, sino que también alentaba a los otros a hacerlo de manera persistente. Por ejemplo, él siempre oraba por sus comunidades, como constatamos en la primera carta a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17. Así, la práctica de orar en horarios específicos del día, ya sea al despertar, durante el almuerzo o antes de dormir, consolida esta práctica y ayuda a mantener la mente enfocada en Dios, incluso ante las distracciones y desafíos de la vida moderna. Un tercer paso involucra la oración intercesoria, un aspecto frecuentemente enseñado por Pablo. La intercesión, según el apóstol, tiene un poder transformador, no solo para aquellos por quienes oramos, sino también para nosotros mismos. En Romanos 8:26, Pablo menciona que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros. Al dedicar tiempo para orar por familiares, amigos y hasta por aquellos que no conocemos personalmente, liberamos un poder que no solo afecta al otro, sino que también contribuye a la construcción de un corazón más amoroso y compasivo dentro de nosotros. Por último, la gratitud debe ser incorporada a la oración diaria. Pablo frecuentemente expresaba agradecimiento en sus cartas, reconociendo las bendiciones y la fidelidad de Dios en su vida y en la vida de las comunidades que ayudó a formar. Al hacerlo, de manera similar a lo que Pablo instruye en Colosenses 3:17, no solo transformamos nuestra perspectiva, sino que también alineamos nuestro corazón con la voluntad divina. La práctica de la gratitud al orar nos permite ver las situaciones cotidianas bajo una nueva luz, con un entendimiento renovado de que, independientemente de las circunstancias, Dios está siempre trabajando a nuestro favor. Hoy hemos explorado cómo orar en el Espíritu, una práctica que nos permite liberar el poder divino sobre nuestras vidas y días. Recuerda que al sintonizarnos con el Espíritu Santo, podemos transformar no solo nuestra oración, sino todo nuestro andar diario. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes incorporar esta poderosa práctica en tu vida. Y, si encontraste valioso este contenido, considera suscribirte al canal para continuar profundizando en la palabra de Dios. No olvides darle un me gusta al video y compartir tus pensamientos, preguntas o sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.